Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Bueno, ¿cómo están? Nuevamente una nueva edición de En La Mira, un podcast de Demos, Centro Cultural y de Estudios. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Mariano? Muy contento de estar acá y poder compartir otro podcast. Otro podcast. Se va octubre y ya se está yendo el año también. Se nos está yendo el año está perdido, decían, el 25 de mayo. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, porque además, no solo por quién es, por lo que representa, sino por el vínculo que también hemos trazado en este tiempo y que de alguna manera tiene mucho que ver con esto que en algún momento, hace casi un año y medio largo atrás, nos movilizó a la Comisión de Economía del CEMUPRO, que era ¿qué hacer con las malditas retenciones? Y vimos que había un centro de estudios y más específicamente un doctor en economía, que ahora vamos a presentar, que decía que se podía ir eliminando, o al menos se podían eliminar a grosso modo las retenciones. O que se podía pensar un sistema tributario que funcionaba sin retenciones. Sin retenciones. Y que eso de alguna manera iba de la mano con lo que para nosotros representa el sistema tributario argentino, un sistema muy atípico, que justamente las retenciones cumplen un rol fiscal, que es poder permitir al Estado Nacional hacerse de recursos que no obtiene por otro tipo de impuestos que no existen, o que no existen en la cuantía que deberían existir, o que no es eficiente a la hora de cobrarlos, y ahí se va generando esa cuestión un poco atípica, particular del sistema tributario argentino. Y entonces, ¿qué hicimos? Le escribimos, tratamos de conocerlo, de conocer su trabajo. Nos recibió en Buenos Aires, nos recibieron muy bien, nos contaron de la propuesta y ahí profundizamos un poco los vínculos. Bueno, un poco larga la presentación. Guido Sac, doctor en Economía, director del área de Economía de Fundar. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Guido. Esta vez a la distancia, pero compartiendo este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer estar aquí presente. Bueno, Guido, de alguna manera en esta breve introducción, un poco estamos poniendo sobre la mesa algunos de los temas que queremos profundizar un poco en este podcast del mes de octubre. Nosotros estamos convencidos, Guido, y más desde esta tierra de la provincia de Santa Fe, del interior de la Argentina, que tenemos que hacer el esfuerzo de caminar a un sistema tributario distinto. Y que para nosotros, en gran medida, ese sistema tributario implicaría ir disminuyendo el peso específico que tienen las retenciones, para lo cual, obviamente, habrá que ir considerando otro tipo de impuestos. Y en la medida de estudiar eso, también llegamos a dos cuestiones que, de algún modo, no solo la Constitución nos obliga o nos manda a adecuar, sino que además en eso nosotros venimos haciendo un trabajo con Nacho, pero ustedes de Fundar muchísimo, y que también queremos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que es una nueva ley de coparticipación federal, esa deuda histórica que tiene la democracia argentina, y la reforma y la federalización del Banco Central, que es lo otro que para nosotros también es muy importante a la hora de pensar cómo modificamos las instituciones soberanas de la economía argentina que nos permitan soñar que es posible construir otro país. Sí, en ese sentido yo partiría, digamos, quizás, Guido, que nos comentes vos, ¿cómo fue ese estudio inicial de reforma tributaria y a qué conclusiones llegaron, ¿no? ¿Cuáles son esos grandes lineamientos que encontraron? Bien. Bueno, a ver, ¿cómo llegamos al estudio del sistema tributario? Sí. Básicamente porque identificamos que todos los interlocutores con los que interactuábamos estaban disconformes con el sistema tributario argentino. Claro. No todos por lo mismo. Sí, pero todo el espectro. Exactamente. Todas las personas con las que uno hablaba, todas las instituciones, tenían quejas justificadas, importantes con respecto al sistema tributario argentino, y mencionaban al sistema tributario argentino como un limitante al crecimiento y al desarrollo de la Argentina, ¿no? Entonces, desde Fundar, decidimos tomar la posta, y en particular quiero hacer justicia también acá con mis coautores, porque el trabajo lo hicimos con dos consultores súper especialistas, que son Agustín Lódola y Cintia Moscovich. No me canso también de hacer homenajes a Cintia, que lamentablemente falleció hace un año, más o menos.
Pero nos encontramos con 2 consultores que no se conocían previamente, que venían de lugares diferentes, con ideas diferentes, y nosotros, desde Fundar, dijimos, bueno, de acá salimos con una única propuesta de reforma tributaria, así que negocien todo lo que tienen que negociar, peleense, pero de acá salimos con un solo documento. Y la verdad es que surgió un muy buen trabajo, porque uno se da cuenta que, primero que con el diálogo las visiones contrapuestas muchas veces se alcanzan diagonales, en donde todas las personas o todas las posiciones se sienten lo suficientemente cómodas. Y después que el diagnóstico es bastante común, ¿no? Claro. Digo, y yendo, si quieren, un poco a las diagnósticos y conclusiones del trabajo, Argentina tiene un exceso de impuestos indirectos, ¿no? Impuestos indirectos son los que no se le cobran específicamente a las personas, sino a través del consumo, Sí. como el IVA, las exportaciones. Los ingresos como las brutos, Guido, a nivel retenciones. provincial. Exactamente. O eventualmente el impuesto al cheque por las transacciones financieras, ¿no? Y tenía muy poquitos impuestos directos, ¿no? Como es el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales acá en Argentina, o los patrimoniales en general también, para incluir impuestos subnacionales. Como el inmobiliario o la patente en caso provincial. Exactamente. Y en particular, el primer desafío que se nos planteó fue si tenemos un exceso de impuestos indirectos, el principal impuesto indirecto es el IVA. Y sin embargo, lo primero que llegamos a la primera conclusión que llegamos es que si bien queríamos reducir la carga de impuestos indirectos, no queríamos reducir el IVA, sino fortalecerlo. Fortalecerlo no aumentando la alícuota, sino simplificándolo, limitándole el tiempo y analizando bien si vale la pena tener todas las exenciones que tenemos de IVA o todas las alícuotas diferenciales que tenemos de IVA, porque toda exención y alícuota diferencial lleva mucha evasión, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque el IVA es un impuesto ordenador, es el impuesto que ordena el sistema, porque es el incentivo. Quien tiene crédito fiscal necesita una factura para compensar eso, ¿no? Entonces, genera el incentivo a pedir factura el IVA. Claro, a blanquear. Entonces, genera incentivo, exactamente, genera incentivo a la formalidad. Y no solo genera incentivo a la formalidad, sino que el sistema tributario o la agencia tributaria, si cobra bien el IVA, entonces conoce bien los ingresos y los gastos de los diferentes agentes y por lo tanto pueden cobrar bien ganancias, que ahí ya sí es un impuesto directo, poco distorsivo y progresivo. Y si cobramos bien ganancias, podemos cobrar bien bienes personales, que es otro impuesto directo, poco distorsivo y progresivo. Entonces, si no nos metemos con el IVA, ¿dónde está el exceso de impuestos indirectos en el sistema tributario argentino? Y ahí fue cuando apareció, por un lado, las retenciones, los derechos de exportación, por otro lado, ingresos brutos, y finalmente impuesto al cheque o créditos y débitos, que son los 3 impuestos indirectos que son bastante atípicos en términos internacionales, que sí son muy distorsivos y que generan externalidades negativas, como por ejemplo, y con esto cierro, somos un país que recurrentemente nos enfrentamos a la escasez de divisas. Claro. ¿Tiene sentido cobrarle impuestos a lo que exportamos? Suena bastante poco coherente, ¿no? Esa posición. Y ahí, Guido, una pregunta muy concreta cuando vos decís, bueno, estos 3 tipos de impuestos que coincidimos, un poco atípicos, yo diría, ¿o qué nos podés aportar en la comparación, no con los países del primer mundo, yo diría al menos con los países de Sudamérica, Brasil, Chile, Uruguay? Digo, estamos también, somos muy atípicos en nuestro sistema en comparación a esos países. O sea, ¿tienen esos países niveles de retenciones, ingresos brutos o el impuesto al cheque, como se lo conoce, del nivel que tiene la Argentina? No, la verdad que somos un caso atípico en el mundo en desarrollo también. Pero no solo en el mundo desarrollado, donde la formalidad es mucho más alta y por lo tanto contribuciones sociales son más importantes, pero por ejemplo cuando nos comparamos con América Latina o con países de ingresos similar a Argentina como Brasil, Costa Rica, etcétera,
seguimos teniendo un exceso de impuestos indirectos y cuando nos fijamos cuáles son los impuestos que nosotros tenemos y estos países no, son derechos de exportación, son créditos y débitos, y después ingresos brutos. Bueno, justo Brasil acaba de encarar una reforma tributaria muy ambiciosa en donde unifica muchos impuestos subnacionales, que podría equipararlo en algún punto uno a ingresos brutos, pero bueno, es un caso diferente. Pero lo cierto es que, bueno, por ejemplo, ¿no? Brasil, Uruguay, Paraguay no cobra impuestos a la exportación de productos agropecuarios. Y si uno ve la evolución de las exportaciones agropecuarias de estos países versus la de la Argentina, hay una diferencia significativa. De dicho, nosotros crecemos mucho menos, nuestras exportaciones agropecuarias han crecido en los últimos 20 años mucho menos que las de Uruguay, Paraguay y Brasil. Entonces, bueno, de hecho tenemos un estudio específico también en Fundar eso. Las retenciones tienen bastante que ver con eso. No es lo único, pero tienen bastante que ver con eso. Y bueno, y después, por otro lado, el tema del impuesto al cheque, claramente es un impuesto que fomenta el efectivo, porque si uno paga en efectivo no lo pagás, si pagás con transferencias sí lo pagás, con lo cual no tiene mucho sentido. Y por último, para mencionar ingresos brutos, es un impuesto que nosotros tenemos mucho más cuidado al opinar, justamente por ser un impuesto provincial, pero sí es cierto que es un impuesto cascada, es decir, cuyo efecto se va acumulando eslabón tras eslabón de la cadena. La verdad que nuestra propuesta, alegremente, es algo que Santa Fe ya tiene, ¿no? Que es eximir del impuesto a toda actividad primaria y secundaria y dejar casi como si fuera un impuesto a las ventas, en donde la recaudación del impuesto no se ve tan afectada, pero sí se reduce significativamente el efecto cascada del impuesto y por lo tanto su efecto distorsivo. Esta propuesta, que de hecho no es Santa Fe la única provincia que ya la tiene implementada, nos parece una propuesta bastante más realizable y bastante mejor que propuestas como el super IVA, ¿no? Que también se escucha mucho. Sí, que se habló mucho este año. Sí, por regla general, digamos que Argentina tiene esta particularidad de cobra muchos impuestos sobre la actividad económica y poco sobre los ingresos de las personas, ¿no? Y eso va en contra de un problema típico de los países subdesarrollados, que es la necesidad de formar capital, ¿no? Y que no se vayan excedentes a través del consumo, ¿no? El famoso consumo imitativo, ¿no? Digamos, favorecer o el atosigamiento en dólares, o el turismo, o, ¿no? Ese tipo de fugas. Bueno, es mejor que uno premie la acumulación de capital que premiar el consumo. Entonces, digamos, como regla general. ¿Y cómo avanzás hacia eso? Bueno, como estás contando vos, Guido, identificando qué tipo de impuestos indirectos son los que recaen sobre la actividad económica y tratar de compensar eso por un buen cobro de impuestos a los ingresos, que entiendo, coincido con el tema del IVA, que es un impuesto ordenador, ¿no? Muy ordenador. Y quizás el otro que podríamos agregar o contemplar es el impuesto al trabajo o las contribuciones o los aportes patronales. Claro, ¿no? eso es un subsistema en sí mismo que también es... Pero al menos para mencionar. ¿Cómo ven ese aspecto, Guido? La cuestión más laboral. Justamente nosotros ahí tenemos una propuesta que es bastante innovadora. No es que no se haya hecho en otros países, pero no es algo que se menciona mucho en Argentina, que es justamente unificar todo lo que es aportes personales con el impuesto a las ganancias. Claro. Porque básicamente la base imponible de los dos tributos es la misma. Entonces, ¿por qué tener dos tributos que aplican a la misma base imponible? ¿Por qué no unificarlos, no? En particular, nuestra propuesta es unificarlos porque lo que permite es que el impuesto sea más progresivo, ¿no? Porque si bien los ingresos más bajos, medianos y bajos, no pagan impuesto a las ganancias, todos los ingresos pagan un 11%, no siempre es el 11%, pero bueno, supongamos que, claro, es la alícuota pura es el 11%, después de nuevo hay alícuotas diferenciales y exenciones, pero prácticamente todos los ingresos pagan un 11% de aportes personales. Si uno unifica
aportes personales con ganancias, por ejemplo, hasta permite bajar la alícuota en los ingresos más bajos y hacerla más progresiva de forma tal que los ingresos más altos paguen proporcionalmente más. Y en particular, si bien el dinero es fungible, nosotros lo que proponemos es que estos dos tributos unificados vayan directamente a financiar a la seguridad social, que es el principal déficit del Estado. Claro. Si bien no alcanza, sí ayuda, ¿no? Pero uno ahí mejora la correspondencia fiscal. ¿Qué es la correspondencia fiscal? Que se habla de hecho mucho, ¿no? Cuando se habla de superior y de otras cosas, o de coparticipación, se habla mucho de correspondencia fiscal, que es básicamente que quien recauda es quien se apropia básicamente del ingreso. Justamente cuando los impuestos que son coparticipables no pasa esto porque recauda el Estado Nacional y después transfiere a las provincias, claro, ¿no? Con lo cual puede generar incentivos contrarios. Esta propuesta de unificar ganancias con aportes personales y que vaya a la seguridad social, además de simplificar el sistema, además de hacerlo más progresivo, también mejora la correspondencia fiscal. Guido, y ahí meto un tema, porque ya lo escuché a Nacho con la necesidad de acumular capital para escalar, y ya sé a dónde nos va a llevar, entonces me quiero anticipar y hablar de una segunda propuesta que ustedes también tienen, que va relacionada al sistema tributario, que es el sistema de coparticipación, porque en definitiva, bueno, estamos hablando de los recursos del Estado. En un Estado federal necesariamente eso nos lleva a hablar de la coparticipación, ya sea primaria, la que se reparte entre nación y provincias, y después entre las propias provincias. Habida cuenta, y ustedes esto lo han planteado con mucha claridad, que el nivel de desigualdad geográfica de desarrollo en Argentina es muy grande. Bueno, ¿cómo podemos avanzar con esa deuda pendiente en trabajar en un sentido de evitar seguir profundizándose? ¿Qué es lo que plantea en definitiva un poco la propuesta que ustedes vienen desarrollando de Copa? Sí, y te agrego una cosa más que entiendo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es, para acumular capital necesitamos recuperar la moneda nacional, ¿no? Y ahí entra... ahí es donde Nacho se va a encargar de que no termine el podcast sin hablar de eso. Claro, no, porque también es fundamental, ¿no? Porque sin una moneda que funcione como reserva de valor es mucho más difícil acumular capital. Pero yendo a la parte de lo que es la distribución de los impuestos federales, ¿no? Que son potestad, de hecho, constitucionalmente, más de las provincias que de nación, ¿no? También hay que decirlo. Bueno, claramente el sistema de coparticipación actual está totalmente caduco, vencido. Digamos, simplemente dar dos ejemplos, ¿no? Que es que cuando se pensó este sistema actual de coparticipación, Tierra del Fuego no era provincia y la Ciudad de Buenos Aires no era autónoma. Claro. Con lo cual, cuando Tierra del Fuego pasó a ser provincia, hubo que ponerle un parche a la coparticipación para darle recursos, y lo mismo cuando la Ciudad de Buenos Aires pasó a ser autónoma. No solo eso, sino que tiene coeficientes fijos, es decir, el porcentaje que recibe cada provincia es fijo desde 1988 a la fecha, y ni siquiera se actualizaron por la evolución de la población. ¿No? Siguiendo con el ejemplo de Tierra del Fuego y de la Ciudad de Buenos Aires, desde ese momento Tierra del Fuego más que duplicó su población y la Ciudad de Buenos Aires la mantiene constante. Entonces, ni siquiera se actualizaron los coeficientes por la evolución de la población, y por lo tanto los recursos coparticipables per cápita que recibe Tierra del Fuego son menos de la mitad de lo que recibía originalmente. Entonces, ese es el nivel de desactualización que tenemos. Obviamente esto se ve parcialmente compensado por transferencias discrecionales de nación, que obviamente no es la idea, ¿no? Que haya este nivel de discrecionalidad en el reparto de recursos, porque sabemos que después tienen implicancias políticas de afinidad política entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que obviamente un sistema de reparto de recursos no debería tener esa variable incluida. Entonces, a ver, si quieren, paso directamente a un poco lo que planteamos nosotros para reemplazar estos coeficientes fijos que tenemos hoy, ¿no? Sí. Lo que planteamos nosotros es una metodología que está muy estandarizada a nivel internacional, que es justamente para atacar esta desigualdad territorial, que hoy Argentina es de los países más desiguales territorialmente. Lo que necesitamos primero es estimar de manera teórica
la necesidad de gasto de cada jurisdicción dada determinadas variables. Cantidad de población, pero también la estructura etaria, ¿no? Porque no es lo mismo tener una población muy envejecida que no tener una población tan envejecida. Y otro tipo de variables que se suelen utilizar en el ámbito internacional, que obviamente hay que adaptar al ámbito local. Entonces tenemos las necesidades de gasto y después tenemos la recaudación potencial de cada provincia. De nuevo teórica, pero que también se puede calcular a través del Producto Bruto Geográfico, y ahí también entra en consideración algunas cosas que son muy sensibles, como son los productos que tienen regalías, como minería e hidrocarburos, ¿no? Que son, son recursos provinciales. Esos recursos son particularmente de las provincias y también generan un factor adicional de desigualdad regional, porque quien tuvo la suerte de estar parado sobre vaca muerta, es básicamente una lotería, ¿no? Neuquén se sacó la lotería de vaca muerta, pero como se la sacó Neuquén, se la podría haber sacado en otra provincia. Entonces, naturalmente esos recursos deberían ser más, solidarios a lo largo y ancho del país. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Calcular la necesidad de gasto estandarizada, primero entre nación y provincias, calcular la recaudación potencial, de nuevo, primero entre nación y provincias, para saber cuánto le debería corresponder a cada nivel de gobierno. Eso con el objetivo, Guido, de mantener lo que hoy reciben. No necesariamente de mantener lo que hoy reciben, porque la discusión es mucho más integral, porque hoy, por ejemplo, el gobierno nacional se ha retirado prácticamente de manera total de la obra pública, ¿no? De la inversión en infraestructura. Entonces, de ahora en adelante, o sea, no podemos seguir viviendo sin obra en infraestructura. Digo, cualquier persona que ha viajado en las rutas argentinas se da cuenta que en los últimos 2 años, 3 años ha tenido un deterioro muy sustantivo, ¿no? Por lo cual, por poner un solo ejemplo, ¿no? Entonces, un país no puede vivir sin inversión en infraestructura. Entonces, de ahora en adelante, ¿quién se va a hacer cargo de eso? ¿El gobierno nacional o los gobiernos provinciales? Porque si se lo va a hacer el gobierno nacional, naturalmente el gobierno nacional tiene que tener recursos para eso. Ahora, si no lo va a hacer y lo van a hacer los gobiernos provinciales, entonces la distribución primaria, que es entre nación y provincias, va a tener que ser un porcentaje mayor de las provincias para que puedan afrontar estos gastos, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, y siguiendo un poco el argumento que teníamos antes de esta unificación de ganancias con aportes personales y que esto iba a la seguridad social, claramente uno ve a lo largo de las décadas en Argentina, hay algo estructural que es el déficit fiscal, si bien en estos últimos 2 años no lo hemos tenido y a principios del siglo tampoco lo hemos tenido, pero siempre hay algo que caracteriza a Argentina, que ha tenido déficits fiscales de manera muy recurrente. Cuando uno mira quién es el responsable de ese déficit fiscal, a veces es Nación, pero a veces Nación tiene superávit, a veces son las provincias, pero las provincias, de hecho, en los últimos años han tenido superávit. Hay una constante, siempre es deficitaria la seguridad social. Entonces, para visibilizar el problema, para aislarlo y para atacarlo, nosotros lo que proponemos es que en esta distribución primaria de recursos no haya 2 actores, como hay hasta ahora, Nación y provincias, sino 3, Nación, provincias y seguridad social. Cada uno con sus recursos propios. En el caso de la seguridad social sería este impuesto unificado, cada uno con su necesidad de gasto, y por lo tanto que la distribución primaria tenga que compensar ese gap, esa diferencia entre la necesidad de gasto estandarizada y la recaudación tributaria potencial. Aclaro que la necesidad de gasto estandarizada tiene la lógica de que todos recibamos más o menos la misma cantidad y calidad de bienes públicos, independientemente de si nacimos en Capital Federal, en Neuquén, en Santa Fe, en Formosa o en donde sea, ¿no? Cosa que hoy lamentablemente no sucede. Sí, bien. Sí, dale. No, un tema que, digamos, son temas que están siempre muy relacionados, porque uno piensa en la coparticipación estableciendo, digamos así, criterios que sean más o menos claros, objetivos, o sobre todo que limiten la arbitrariedad, pero al mismo tiempo eso no está muy relacionado, digamos, con la discusión económico-política sobre cuáles son las funciones del espacio nacional, ¿no? Del Estado nacional, del gasto nacional y cuáles son las funciones de los estados provinciales, qué tienen que gastar.
eso tampoco está tan claro, tan resuelto, ¿no? Es muy sencillo. Veamos, por ejemplo, la tasa de transporte, ¿no? ¿Cómo se organiza la tasa de transporte? Las inversiones nacionales, las rutas federales, por decir de una manera, hacen el esqueleto, el gran esqueleto de la nación. Proyectan, de algún modo, la lógica de integración territorial de todo el espacio nacional. Lo podemos ver en cualquier país. Y las rutas provinciales son, digamos así, como las arterias de ese cuerpo, para tener una metáfora orgánica, ¿no? Que se encargan de aspectos más locales, de llegar hasta una pequeña localidad, un campo, o lo que sea. Entonces, si Argentina no tiene un sistema de discusión y de organización del gasto, del esqueleto, ¿cuál es, en definitiva, el límite del gasto nacional? Porque, en definitiva, eso es lo que hay que discutir. ¿Cuáles son los asuntos del gasto estratégico que se van a proyectar nacionalmente? Y uno puede decir ahí, universidades, los pulmones, ¿no? Y dentro de eso hay gastos provinciales más específicos, institutos de formación profesional, particulares, etc. Todo funciona de esa manera. Entonces, ese asunto también es la contracara de la discusión de la coparticipación. Tenés un problema por cuál es la estructura territorial del gasto público y cómo eso también se federaliza. Porque ¿cuál es el problema? No basta, al menos no parece bastar solo con el Congreso, ¿no? Se requiere una institucionalidad más densa, más de largo plazo, capaz de trascender incluso gobiernos o una serie de gobiernos y mantener una coherencia estratégica en la organización territorial del Estado y, por supuesto, su gasto, que es donde se refleja, ¿no? Si no, vamos a tener siempre ese problema de hasta dónde es nación y hasta dónde es provincia. Ahora, no sé cómo lo ves vos, Guido, eso. No, es que totalmente la discusión es integral y de hecho parte de nuestra propuesta, ¿no? De cómo llevar a cabo esta reforma de la coordinación tributaria federal incluye un cambio institucional. Nosotros hoy tenemos básicamente 3 instituciones, algunas son solo provinciales como la Comisión Arbitral, otras son provinciales y nacionales, federales, pero ninguna de las 3 tiene poder de enforcement en el sentido de que cada vez que se hicieron pactos fiscales, el del 17 fue bastante importante, pero también hubo otros posteriores y anteriores también. Cuando cambiaron las circunstancias de la economía argentina, y lamentablemente cambian de manera muy recurrente, las provincias que no cumplieron con los pactos fiscales no tuvieron ninguna penalidad. Es decir, las provincias y nación, lo que pactan, luego no tienen incentivos a cumplirlo, ¿no? Porque no hay penalidad. Entonces nosotros lo que proponemos es, por un lado, unificar estos 3 organismos en un gran organismo de coordinación tributaria federal que tenga poder de enforcement. Y lamentablemente el poder de enforcement es, no sé, analogía de impuestos. Hacemos que ingresos brutos tenga que ser más o menos similar en todas las provincias, ¿no? O ponerle ciertos límites. ¿Alguna provincia no cumple? Bueno, habrá que retenerle parte de los recursos coparticipables hasta tanto se ponga al día con esa reforma que además en algún momento firmó, ¿no? El pacto, obviamente, esto hay un acuerdo inicial, ¿no? Lo que pasa es que hoy parte de la distorsión de nuestro sistema tributario tiene que ver con la falta de que tenemos impuestos, por ejemplo, ingresos brutos que se cobran alícuotas muy diferentes entre provincias, o otro ejemplo que cualquier contribuyente, sobre todo empresas, va a reconocer fácilmente, son los saldos a favor que se generan en las agencias tributarias, tanto nacionales como provinciales, y que luego es muy difícil recuperar y que en algunos casos hasta es imposible, ¿no? Claro. Dicho esto, hay espacio incluso, ¿no? Porque muchas veces se habla de la dificultad política que tiene una nueva ley de coparticipación, y el argumento frente a eso es hay mucho espacio para avanzar en términos de coordinación tributaria federal que no implica una nueva ley de coparticipación, ¿no? Que eso también es importante. Y que permita mejorar la administración y la recaudación tributaria, en definitiva. Totalmente, y que haga menos distorsivo. Bueno, lo que decían ustedes de la acumulación de capital, que fomente la actividad económica, que fomente la formalidad, que fomente las exportaciones. Hoy tenemos un sistema tributario que va en contra de todo esto. Acá hago una interrupción.
Ustedes no me van a creer, pero el tiempo prácticamente nos dice que estamos llegando al final. Nos Ujú. vamos a tomar unos minutos más, pero acá me voy a poner yo un poco en árbitro de la situación. Ujú. Tengo 2 doctores en economía, docentes especialistas en diferentes universidades del país. Ujú. Vuelvo a poner sobre la mesa el tema que surgió antes. ¿Cómo recuperamos una moneda nacional? Guido, ¿cómo recuperamos una moneda nacional, Nacho? Mira, yo te agrego En una 2 minutos pregunta. cada uno. Yo no voy a responder directamente, pero sí creo que es parte del mismo problema. Así como la organización tributaria nos pregunta acerca de qué es la nación, digamos, ¿no? Y cómo se organiza, es decir, cómo se construyen políticamente objetivos de carácter nacional. Y por lo tanto se va creando esa voluntad colectiva, ¿no? Que se refleja en un presupuesto, en obras públicas, en una institucionalidad monetaria, en una recaudación y una distribución de recursos. Lo mismo pasa con la moneda. Es decir, cómo se crea un sistema monetario nacional. Y en ese aspecto, así como la arbitrariedad es un problema para el gasto y la tributación, que se nos presenta en esta incapacidad para coordinar, incluso con salidas de dividamos el país en la competencia de monedas, perdón, de competencia tributaria, aparece también la idea loca de quemar el Banco Central o de destruir directamente la moneda. Cuando precisamente de lo que se trata es de todo lo contrario, de fortalecer esas instituciones nacionales, pero no fortalecerlas únicamente bajo un criterio tecnocrático, ¿no? Técnico, sino institucionalmente. Es decir, ese enforcement que hablaba Guido, que no sea solo enforcement, que sea también consenso. Como todo, es consenso y obligación, ¿no? Castigo. Y tiene que haber un poco de voluntad y un poco de compromiso. Entonces, en esa construcción histórica, creo que el papel de las provincias, el papel de la territorialidad y la organización territorial de los estados tiene un papel, una distinción. Y eso ocurre particularmente así en el continente americano, por razones históricas que han tenido siempre una construcción histórica de la estatalidad desde los territorios preexistentes, como lo indica también nuestra Constitución. Así que bueno, ese es mi enfoque sobre la cuestión, ¿no? General, no tan particular. Guido, Bien, complemento un poco la visión de Nacho, que comparto completamente. Lo primero que diría es paciencia, ¿no? Ujú. Porque acá en Argentina siempre buscamos soluciones mágicas, ¿no? Bueno, ahora estamos con el Tesoro americano, pero antes estábamos con el FMI, antes con el blanqueo, etcétera. Incluso la dolarización, ¿no? Parece como si Ujú. fuera una solución mágica a todos los problemas de la Argentina y no hay magia, no hay Ujú. magia. Los países que han estado en situaciones similares a la Argentina, porque hay países que tuvieron situaciones similares, de inflación crónica, de mucho capital financiero fuera del sistema, ¿no? Ya sea la caja de seguridad, los colchones o el sistema financiero del extranjero, y que han recuperado su moneda nacional. Hay casos, Perú quizás es el caso más paradigmático, Uruguay también, y lleva tiempo. Lo primero es, lleva tiempo. Lo segundo es generar los incentivos adecuados. Yo soy mucho más partidario de la zanahoria que del palo. Ujú. Y en este caso el palo sería el cepo, ¿no? Claro. Si tenés pesos no lo podés cambiar por dólares. Entonces te obligo. Bueno, hoy los sistemas financieros están lo suficientemente desarrollados como para que si yo tengo pesos y el Estado no me permite comprar dólares, los compro igual, ya sea en la informalidad o a través de la formalidad vía sistema financiero. exacto. Después generamos la brecha, que de nuevo tiene los incentivos contrarios a la exportación y todo lo contrario, incentiva la importación, con lo cual nos genera otros problemas que justamente refuerzan la desconfianza en la moneda nacional. Y después, que lo que no nos puede pasar, que es lo que nos ha venido pasando en los últimos mínimos 50 años, es que quien apuesta a la moneda nacional pierda frente a quien apuesta a la moneda extranjera, típicamente el dólar. Tenemos que tener una tasa de interés real que sea positiva, es decir, por encima de la inflación, pero que también que sea superior a la expectativa de devaluación. Esto hace que quien tiene un plazo fijo en pesos tenga una rentabilidad mayor que quien compra dólares. Y esto no ha sucedido así para nada en los últimos 50 años, sobre todo en los últimos 15 años ha sido particularmente contrario a esto que decíamos recién. Pero bueno, para eso claramente hay algo básico que es
reducir las expectativas de devaluación. Mientras tengamos expectativas de devaluación como las que tenemos ahora, que estamos esperando la elección de medio término, porque suponemos que una vez superado el 26 de octubre, el 27 el tipo de cambio va a ser otro, mientras pase eso, no hay moneda que aguante, no hay posibilidad de recuperar la moneda nacional. Sí, incluso yo te agregaría, Ido, que no solamente hemos tenido periodos de tasas de interés medidas en dólares para los activos denominados en pesos, para ser técnicamente preciso, sino que además hemos tenido periodos de muy altas tasas de interés en dólares para los activos denominados en pesos, ¿no? Los procesos de apreciación, que terminan mal, digamos. Es decir, no se trata solo de tener una tasa positiva, sino más o menos no estable, porque en general no es estable. Si uno ve, por ejemplo, cómo evolucionó la tasa de interés en dólares de los activos denominados en reales, ¿no? No es estable. Va acompañando a la tasa de interés en dólares de los bonos del Tesoro norteamericano. Va un poquito por arriba, paga un gap más adicional por ser un país periférico y con un riesgo país un poco más alto, pero la acompaña. Entonces, en todo caso, tenés que apuntar a eso, digamos, a lograr estabilizar la tasa de interés en dólares que te dan los activos en pesos, ¿no? Y no como lo que hemos vivido hace 50 años precisamente, que arrancó con todo, con tasas por ahí 2 o 3 años que son infinitamente altas y después 10 años negativas, ¿no? Después otros 2 años infinitamente altas y después otros 10 años negativas. Sí, complementando eso, totalmente de acuerdo, y está bien la aclaración para que no se malinterpreten mis palabras, así que te agradezco. Los periodos de carry trade, ¿no? Claro, que es esto exactamente. Que está mencionando, que es cuando conviene apostar al peso, pero siempre conviene apostar al peso y estamos mirando de reojo el tipo de cambio. Claro, no vaya a ser cosas que nos agarren la devaluación con los pesos en la mano porque perdemos toda la rentabilidad. No, de hecho, vos lo haces también, sabiendo que te tenés que ir antes de la devaluación. Ya de entrada sabés que te vas a ir antes. Y fíjense que los periodos de carry trade o los periodos en los que quien apostó al peso ganó son cada vez más cortos, porque en la convertibilidad duró 10 años. En la postconvertibilidad duró de 2002 a 2007, más o menos, cuando se empieza a intervenir el INDEC y todos los activos en pesos indexados a la inflación terminaron perjudicados. Sí. Después, no sé, durante el macrismo duró menos de 2 años. Después, con Milei, duró, bueno, lo que duró y que hemos tenido saltos cambios que después se han revertido, pero entonces los periodos de carry trade son cada vez más cortos. Uno no puede tener una rentabilidad del 20% anual en dólares en 2 o 3 meses y después una pérdida de 30% en dólares, porque eso justamente es una volatilidad muy nociva para la moneda nacional. En esta situación también se termina caracterizando un sistema típico que no ocurre en el resto de los países, tampoco ocurre en de los hecho, países no ocurre en limítrofes. Brasil, no ocurre en Chile, no ocurre en Uruguay. A su manera no ocurre en Perú, aunque en Perú tiene otra historia, pero no ocurre, digamos. Si comparémonos con Chile y con Uruguay, y con Brasil, ¿no? Que el ABC. Y vos decís, bueno, ¿cómo lograr ponerle un límite a la autoridad monetaria, ¿no? Es decir, en el manejo sobre todo de la tasa de interés y la política de apreciación, de la política cambiaria. Incluso en la cuestión del cepo, ¿no? Que también es lo que también estamos... Y ahí es donde aparece el tema de la federalización, ¿no? Yo sabía que cuando me metía en este tema iba a ser iba a quedar en el medio de la discusión. Guido, te dejo darle tus palabras antes de... Sí, dale. Si bien nos hemos pasado claramente de los 2 minutos que nos diste, agrego a lo que decía Nacho del financiamiento monetario al déficit fiscal, ¿no? Claro. Digo, yo lejos estoy de pensar que la inflación es única y exclusivamente un fenómeno de emisión monetaria, no pienso eso, pero tampoco pienso que podemos financiar déficit fiscal con emisión durante 15 años consecutivos sin consecuencias, ¿no? Teniendo en cuenta además que la emisión monetaria, de manera tan recurrente que financia el gasto público nacional, si después genera inflación, el impuesto inflacionario termina siendo un impuesto que pagamos todos, no coparticipable, con lo cual nuevamente es injusto para las provincias. Exacto. Sí, es así, digamos. Es parte un poco de estos problemas de gobernabilidad de las instituciones económicas en Argentina, ¿no? De cómo orientarse eso de manera de que uno respete una línea de largo plazo. Eso es una estrategia coherente con tu capacidad de desarrollo y tus objetivos. Bueno, ¿no? Clarísimo, por eso un poco digo lo que apuntaba con el cierre. Estamos hablando del sistema tributario, la ley de coparticipación, el órgano recaudador, el Banco Central como
la institución que fija este tipo de políticas sobre las que estamos hablando del final, digo, nos ponen en una situación atípica y distinta, insisto, no a los países desarrollados, sino a nuestros propios vecinos que nos obligan a tener que abordar, dialogar y construir una salida. Lo que me queda claro que algo que dijiste, Guido, y que lo quiero tomar, no existen salidas mágicas. No es de un día para otro, no es con un mesianismo, no es con la dolarización, no es con un montón de palabras, de consignas que todo el tiempo se comparten en la discusión pública, en el debate público, sino que es primero con propuestas técnicas sólidas y concretas. Y creo que eso a Argentina le sobra y tiene. Lo ha demostrado a lo largo de su historia. Lo que quiero cerrar este podcast, agradecerle profundamente a los dos, a Nacho, pero obviamente a vos, Guido, de conectarte a la distancia, de compartir, es con la reflexión esta de lo que tanto nos falta a los argentinos, ¿no? La madurez como sociedad, el diálogo, el encuentro, la construcción de acuerdos. Me quedo con ese ejemplo que pusiste con los dos economistas que construyeron el sistema tributario o una propuesta de reforma tributaria. A veces las diagonales existen y la posibilidad de los acuerdos están más a la mano de lo que imaginamos. Quizás se trata un poco de bajar los decibeles, de parar con la discusión, con las posiciones extremas y entender que todos somos argentinos, que todos somos parte de un mismo país y que necesitamos construir alguna alternativa que nos saque de esta senda de no crecimiento, de caída, de un país que añora lo que alguna vez fue, pero tiene la incapacidad de poder soñar y construir lo que cree que puede ser, ¿no? Así que un poco con esa reflexión, abusándonos un poco del tiempo, pero agradeciéndoles a los chicos que están detrás, siempre garantizando que esto ocurra. Gracias, Guido, por tu tiempo. Un gusto tenerte una vez más, ahora ya no presencialmente, sino de manera digital, pero seguro vamos a tenerte nuevamente en Santa Fe y si no, algún viajecito a Buenos Aires para dialogar nos vamos a hacer. Gracias, Nacho, a vos también una vez más. Esto es En la Mira, un podcast de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Nos vemos el próximo mes. En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.